quien es maestra. Adelante, Reina, por favor. A Reina Santillán, expresidenta del Sistema Estatal Anticorrupción de Oaxaca. Asimismo, presentar a Emiliano Montes de Oca, coordinador de proyectos anticorrupción en Ethos, Laboratorio de Innovación Pública, y a el presidente Gerardo Lozano Dubernat, presidente del Observatorio del Sistema Nacional Anticorrupción, a quien tengo el honor de recibir en este panel y con quien conversaré en los próximos minutos. No sin antes agradecerles a la CONAFA, a la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción de Quintana Roo, por supuesto a la doctora Rosaura Villanueva Arzápalo por su generosa invitación y felicitarla además por su reciente informe y decir que tiene toda mi admiración y respeto. La doctora Rosaura es una de las mujeres que más ha luchado en este país para mejorar las condiciones de vida de los que vivimos aquí. Agradecerle a las y los fiscales de la CONAFA por esta amable invitación y celebrar que se están reuniendo aquí, por supuesto, a el fiscal especializado de combate a la corrupción del estado de Morelos. Muchísimas gracias por su invitación a este evento. Voy a permitirme leer las semblanzas de los colegas que me acompañan. Voy a leer primeramente la de Gerardo Lozano Dubernat. Él es egresado de la Universidad Anáhuac, contador público certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, AC, y maestro en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública, AC, en la firma Béjar, Galindo, Lozano y compañía, de la cual fue fundador y socio director de 1986 a 2018. Asimismo, fue auditor externo de entidades públicas, es experto y capacitador en evaluación y auditoría al desempeño, consultor y testigo social. Asimismo, fue presidente del Consejo Directivo y del Consejo Consultivo de la Academia Mexicana de Auditoría de Desempeño, AC. Fue presidente de la Junta de Honor del Colegio de Contadores Públicos de México y se desempeñó como auditor especial de cumplimiento financiero en la Auditoría Superior de la Federación de mayo de 2018 hasta noviembre del 2021. Asimismo, es fundador del Observatorio del Sistema Nacional Anticorrupción, del que actualmente es presidente de su consejo directivo, y además es articulista, un agudo articulista y muy bueno del diario El Universal. Muchísimas gracias por estar aquí, querido Gerardo. Después voy a presentar a mi querida maestra Reina Miguel Santillán. Ella es presidenta de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción de la región Centro-Istmo Peninsular del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Es candidata a doctora en Ciencias de lo Fiscal por el Instituto Especializado para Ejecutivos. Es maestra en Fiscal por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, maestra en Evaluación de Políticas Públicas por IEXE Universidad, maestrante en Derecho Indígena por la Universidad Rosario Castellanos, es contadora pública por el Instituto Politécnico Nacional, licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es expresidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca y es representante de la Coordinación Técnica y expresidenta de la Comisión de Género de la Red Nacional de Comités de Participación Ciudadana de los Sistemas Anticorrupción, presidenta de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción de la región Centro-Istmo Peninsular,
e integrante de la Comisión Nacional de Lavado de Dinero Anticorrupción, ambas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. También es expresidenta del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Oaxaca y tiene una amplia experiencia en auditoría fiscal y gubernamental, transparencia y acceso a la información, prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita y riesgos de corrupción, con una amplia experiencia en vinculaciones con sociedad civil, y además a ella se le atribuye haber formado parte de diversos consejos consultivos y órganos de dirección de organizaciones de la sociedad civil. Muchísimas gracias, maestra Reina, por estar el día de hoy aquí. Y finalmente tenemos a Emiliano Montes de Oca Telles Roja. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios en Ciencias Sociales y Humanidades por el Instituto de Estudios Políticos de París, Sciences Po. Además, litigio estratégico y defensa de los DESCA por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y especialista en Derecho del Sistema de Responsabilidades de los Servidores Públicos por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho. Emiliano es coordinador del proyecto Anticorrupción de los Estados en Etos e Innovación en Políticas Públicas, es fundador de la Fuerza Ciudadana Anticorrupción y del colectivo Perfiles Idóneos Ya por las Designaciones Anticorrupción, y forma parte del Comité Directivo de la Red Nacional de Participación Ciudadana Anticorrupción, REPCA, y es coordinador de la Red de Acompañamiento de Denunciantes Anticorrupción, Red ADA. Muchísimas gracias, Emiliano, por estar aquí. Bueno, pues presentado a nuestros distinguidos panelistas, voy a darles la palabra y me parece que es un momento propicio debido a la coyuntura que tenemos el día de hoy en el país, también lo que se está viviendo, no solamente en términos coyunturalmente y políticamente hablando, sino también porque técnicamente tenemos aquí a muchos conocedores del Sistema Nacional Anticorrupción y de sus sistemas estatales. Entonces me parece una gran oportunidad para hacer un balance sobre cuáles son los retos y cuáles son las faltas en el Sistema Nacional Anticorrupción. De esta manera, este panel pues versará sobre cuáles son las perspectivas de estos tres expertos en la materia para que nos digan qué es lo que piensan. Voy a comentarles sobre la mecánica de este panel, en el cual les voy a dar la palabra hasta por 8 minutos en una primera ronda a cada uno de ellos para que pueda exponernos el tema en comento. Y la primera pregunta va a ser: ¿cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es tu diagnóstico sobre el Sistema Nacional Anticorrupción? Y después, en una segunda ronda, les voy a preguntar sobre su visión de mejoras en el combate a la corrupción en México. ¿Qué necesita el combate a la corrupción en nuestro país? Y tendremos después una ronda de conclusiones. Para hacerlo de manera muy dinámica, es que primero serán 8 minutos y voy a darle primero la palabra a Gerardo Lozano Duvernar, al maestro Gerardo Lozano Duvernar, el presidente del Observatorio del Sistema Nacional Anticorrupción. Adelante, maestro, por favor. Muchas gracias, Vania. Muy buenos días a todos. Bueno, primero agradecer la invitación a esta quinta cumbre. Por supuesto, muy agradecido con la doctora Rosaura Villanueva, quien es la presidenta de la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción y Fiscal Anticorrupción del Estado de Quintana Roo. Muchísimas gracias por la invitación. Difícil hacer un diagnóstico en 8 minutos, pero yo les voy a hablar desde mi vivencia, porque finalmente estuve 3 años y medio al frente de la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero en la Auditoría Superior, y eso me permitió estar en una de las instituciones que forman parte del Comité Coordinador. Si me preguntan qué ha fallado en el Sistema Nacional Anticorrupción, yo diría que ha fallado la voluntad.
ha fallado la voluntad de todas las instituciones o de la mayoría de las instituciones que forman parte de este comité coordinador. Principalmente, quizá yo me voy a referir a la Auditoría Superior de la Federación porque tuve esa vivencia, ¿sí? En lo personal creo que hoy actualmente cada una de estas instituciones está funcionando de manera individual. Veo también quizá el desinterés por parte del Ejecutivo y quizá la falta de confianza en el Sistema Nacional Anticorrupción. Estamos viendo algunos ataques, por ejemplo, como este intento de desaparecer a la Secretaría del Sistema Nacional Anticorrupción, es el brazo operativo. Y además, de alguna manera, es la liga con la Comisión Ejecutiva donde están los ciudadanos. Para mí, en lo personal, desaparecer la Secretaría Ejecutiva y adscribirla a la Secretaría de la Función Pública sería matar la que yo llamo muy pequeñita participación ciudadana que tenemos en el Sistema Nacional Anticorrupción. Voy a hacer rápidamente un análisis de cada una de las instituciones del Comité Coordinador y en general del Sistema Nacional Anticorrupción. Por ejemplo, en mi opinión, el pilar del Sistema Nacional Anticorrupción es la Auditoría Superior. ¿Y por qué? ¿Sí? Solamente dos instituciones realizan actividades de fiscalización: la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación. La Secretaría de la Función Pública depende del Ejecutivo, pero la Auditoría Superior de la Federación es un órgano de la Cámara de Diputados, donde se supone que estamos representados todos los mexicanos. Entonces deberíamos entender que la Auditoría Superior, sí, precisamente es la auditoría de todos los ciudadanos mexicanos. Entonces, ¿por qué es importante la Auditoría Superior? Porque tiene el marco jurídico más amplio para llevar a cabo sus actividades de fiscalización. ¿Sí? No tiene ningún tipo de reserva, ¿sí?, o de información confidencial. Tiene acceso a toda la información prácticamente que quiera. No hay secreto bancario, no hay secreto fiscal. Entonces, en ese sentido, inclusive puede fiscalizar a los particulares con los que se realizan las operaciones, ¿sí?, que realizan las entidades públicas, las transacciones que realizan con particulares, y eso le da una muy gran fuerza. Sin embargo, ¿qué ha sucedido, no? Por ejemplo, en el caso de la Auditoría Superior, en toda su historia, se han presentado 1,178 denuncias a la Fiscalía General de la República. A partir del 19, sí, que entró en funciones la Fiscalía especializada en materia de combate a la corrupción, ya se presentan ahí. Pero de estas 1,178 denuncias, el 1.4% ha tenido sanción. Y esta es una información que acaba de revelar la Unidad de Evaluación y Control, precisamente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Hemos observado, ¿sí?, en esta integración que hay expedientes muy antiguos. Yo les puedo decir que de la época que Gregorio Guerrero Posas fue auditor superior, pues hay unos expedientes en integración, y yo creo que el tiempo que ha transcurrido ya es muchísimo, y de la época que fue Arturo González de Aragón hay 3 expedientes. ¿Qué está fallando? La Auditoría Superior está presentando sus denuncias, digamos, no muy sólidas, los expedientes están mal integrados. Finalmente aquí los fiscales anticorrupción son los que están recibiendo las denuncias, reciben los expedientes, y seguramente será una problemática que ustedes han detectado, que muchas veces las denuncias pues no son muy sólidas. Pues estamos hablando de que la Auditoría Superior tiene todo el andamiaje, toda la fuerza, ¿sí? Y esta presentación, esta fuerza, digamos, de presentación de denuncias ha dado por resultado únicamente un 1.4% en sanciones. Yo creo que aquí estamos hablando también en México, más que un problema de corrupción, problema de impunidad. Entonces, un problema de impunidad. Se ha tratado de combatir la corrupción con prevención, con controles internos, con reglas de operación, etcétera.
Pero la impunidad, la única manera de combatirla es sancionando. La impunidad es un estado en el que se ubica alguien que ya cometió un acto de corrupción, haya sido detectado o no. Y si fue detectado y no ha sido sancionado, como es el caso de estas 1.178 denuncias, pues estamos en presencia de impunidad. Y yo creo que la impunidad es el motor precisamente pues para que haya personas que quieran seguir cometiendo actos de corrupción. ¿Qué sucede? Por ejemplo, se han presentado 330 expedientes al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pero 309 son de la cuenta pública 2016. Únicamente se han presentado 19 de la cuenta pública 2017 y 2 de la cuenta pública 2018. Recientemente, bueno, se han venido haciendo cambios, por ejemplo, en el reglamento interior de la Auditoría Superior, se eliminaron contrapesos internos, se desapareció un consejo de dirección, se desapareció a la auditoría interna y se quitaron las facultades para denunciar a las áreas auditoras, esas que detectan las irregularidades, que las conocen, que las documentaron. ¿Sí? Y a mí me parece que lo que ha sucedido es que se ha ido debilitando al pilar más importante que, en mi opinión, tiene el Sistema Nacional de Corrupción, que es la Auditoría Superior de la Federación. Está la Secretaría de la Función Pública también como una institución, ¿sí?, que realiza principalmente actividades de prevención, de control, ¿sí?, pero también de fiscalización, ¿sí? Y también hemos señalado que recientemente modificó su reglamento. En el observatorio estamos revisando si estos cambios son benéficos, porque se desaparecieron a los órganos internos de control y muchos y subsisten 5 órganos internos de control especializados. No tenemos la certeza de que esta concentración de funciones sea benéfica tanto para los resultados que se espera de la función pública como del Sistema Nacional Anticorrupción. En cuanto a las fiscalías, bueno, seguramente hemos detectado y quizá lo viven ustedes, ¿sí?, se reciben denuncias, como ya lo mencioné, quizá muy débiles, con expedientes incompletos, la falta de recursos también. Yo creo que es muy importante dotar a las fiscalías de los recursos suficientes para que puedan contar con personal suficiente y se les pueda capacitar debidamente. Creo que también por el proceso de designación de los titulares de instituciones integrantes del comité coordinador están sujetos a presiones o hay intereses de grupos políticos importantes que impiden que muchas veces actúen con toda la libertad. Para nosotros también es muy importante, creemos, ya se había mencionado, hay una falta de protección a denunciantes, ¿sí? Es importante mantener el anonimato, pero no es más eso, debe apoyarse cuando a las personas que desean hacer una denuncia. Yo creo que hay que recibirlas, hay que acogerlas y hay que orientarlas en la manera en que deben de presentar una denuncia. Me preocupa en la parte del INAI, bueno, la parte que tiene que ver con transparencia, ¿sí? Estas unidades de transparencia parece que tienen la consigna de no entregar información. Entre menos información se entregue, mejor. No dependen, y aquí es una debilidad que también observamos, pues dependen de las propias entidades, ¿no?, y dependencias, y siempre yo diría y afirmo, ¿no?, hay esa consigna de no entregar información. El Comité de Participación Ciudadana, sí, y yo no demerito su trabajo, yo creo que han hecho un muy buen trabajo, pero yo creo que falta hacer primero señalamientos sustantivos y firmes sobre el funcionamiento y los resultados de las instituciones del Comité Coordinador, ¿sí? Quizá conocerlas al detalle es muy importante. Si vamos a estar participando dentro de un sistema, creo que es importante conocer a detalle cómo funcionan estas instituciones. Nosotros también creemos que va a ser, quizá yo pienso, Vania, que
Quizá a veces hay una cerrazón. El ser ciudadanos y tener una presidencia creo que no genera ningún beneficio adicional, ¿no? Y sí creo que hay que hacer estos posicionamientos firmes, porque ustedes no son parte de la administración pública, ustedes no representan a todos los mexicanos y tienen que levantar la voz, evidentemente siempre hacerlo de la manera correcta, pero yo creo que sí hay que levantar la voz. No voy a hablar de los sistemas estatales anticorrupción, porque yo creo que ahí seguramente Reina tiene mucho más elementos que su servidor para poder transmitirles qué es lo que está pasando. Sí, repito, el tema de la Secretaría Ejecutiva me preocupa, y también que ya no sesiona el Sistema Nacional de Fiscalización. Este sistema que ya existía antes de la entrada en vigor de la Ley General del Sistema Nacional ya existía, lo creó Juan Manuel Portal, ya deja de sesionar, a pesar de que la ley establece la obligación de que deben de sesionar. Entiendo que la Auditoría Superior canceló los convenios que había con las auditorías superiores de los estados para fiscalizar las participaciones, que efectivamente constitucionalmente es una atribución que tiene la Auditoría Superior, pero el Sistema Nacional de Fiscalización pues no nada más tenía, yo les diría, ese propósito, digamos, de fiscalizar los recursos de participaciones y los recursos estatales. Yo creo que tiene otros propósitos importantes que yo creo que se han dejado de cumplir. Y uno es la aplicación de estándares profesionales similares. Yo reconozco a la Auditoría Superior como la catedral de la auditoría, y hay un gran conocimiento que debe de ser compartido, ¿sí?, con las auditorías superiores de los estados. Hay que buscar la creación de capacidades y sobre todo debería darse un intercambio efectivo de información sin incurrir en duplicidades o omisiones. No sé cómo voy de tiempo. Ya se agotó desde hace un ratito, perdón. Pero no te preocupes porque es muy interesante. Entonces, me disculpo, yo ahorita con esto cerraría mi participación. Muchísimas gracias a Gerardo Lozano por darnos este primer enfoque, donde hay algunas cosas que transversalizan su discurso: la impunidad, la falta de materia para que ustedes, fiscales especializados, hagan su labor en lo estatal y también en el ámbito nacional, toda vez que pues sin materia, sin investigaciones, pues ustedes difícilmente podrían ser MPs de las posibles faltas o los posibles actos de corrupción. Entonces me parece que este primer elemento sobre la importancia de sobre todo la Auditoría Superior de la Federación pone pues esta primera piedra para ir trazando la línea que seguramente mis colegas seguirán. Ahora le voy a dar la palabra a la maestra Reina Santillán para que nos dé su diagnóstico, quizá desde esta visión como expresidenta del Sistema Estatal Anticorrupción de Oaxaca, y que nos ilustre un poco con sus conocimientos. Padios Benulash, Yeshkenle Nitaren Nazilgani, Eusenagle, Down Chalajona, Yeshkenle Sale, Ninajon Leneto, invitar. Buenos días a todas y todos. Se les ha de ser extraño escuchar mi saludo en zapoteco, que es el Dillarrón o Dillashisha, que es el zapoteco de la Sierra Norte de Oaxaca, mi lengua materna. Pues también me uno al agradecimiento a la fiscal Rosaura, a quienes integran esta comisión de fiscales del país, a ti, querida doctora, quienes me acompañan en este panel y quienes nos están escuchando. Pues primeramente de lo que tengo yo de diagnóstico desde mi perspectiva como integrante y como expresidenta del Comité de Participación Ciudadana, es que pues algo ha cambiado. Ya no somos los mismos del 2015, antes de la reforma de la Constitución, del artículo 113 de la Constitución. Algo cambió en donde la sociedad civil estuvo insistiendo de que pues se tenía que escuchar, se tenía que empezar a resolver, en ver
invertirle a los temas de corrupción, pues para pues voltear la tortilla, ¿no? Entonces, desde luego que es un sistema complejo, pero sin embargo, en los estados, nuestro gran reto ha sido eso, sentar las bases y socializar el tema, decirle a las personas qué es lo que se hace, qué es lo que hace cada silla, cuál es la función de cada silla y cuál es la función de la ciudadanía, invitarlas a que participen. Aquí el diagnóstico es que ya la ciudadanía se va sumando poquito, porque pues no podemos decir ya hicimos ese gran trabajo, falta mucho por hacer. Sin embargo, hemos logrado visibilizar un sistema estatal de combate a la corrupción en una ciudadanía ya más interesada, en una ciudadanía que quiere participar, con una ciudadanía que realmente está observando del discurso a los hechos. Entonces, creo que ese es el gran reto y nuestro diagnóstico. ¿Qué más tenemos como parte de este diagnóstico en donde aún estamos muy atrasados? Somos un país pluricultural, con 6.1% de personas originarias que se autoascriben como indígena, con 68 lenguas, con 364 variantes, en donde no se les está considerando. Y en la mesa de los fiscales es una mesa tan importante en donde se está permitiendo que parte de este entramado de la fiscalización, de la rendición de cuentas, de todos estos mecanismos de combate a la corrupción, no se está considerando las comunidades originarias que se tiene que transitar sus buenas prácticas de rendición de cuentas. O sea, es complejo porque pues tener que hacer 2 rendiciones de cuentas para ellos realmente es todo un reto, porque estar en un derecho positivo de lo que dice la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Fiscalización, y estar en un derecho del sistema normativo interno, un derecho consuetudinario, pues es complejo para ellos, ¿no? Meterlos en una sola bolsa. Entonces, creo que parte del trabajo que se tiene que considerar más dentro del sistema, cada una de las sillas, tanto las fiscalizadoras, las investigadoras, las sustanciadoras y las autoridades sancionadoras, es ver esa parte de no llevar esas malas prácticas de las facturaciones, de decirles, es que como tú estás dentro de un derecho positivo, tienes que comprobarme con un CFDI, ¿no? Entonces las autoridades municipales dicen, bueno, como aquí me pidieron que yo rinda cuentas, que yo entregue, pues tengo que hacerlo con esas malas prácticas, y aquí ante mi asamblea pues tengo que rendir cuentas peso por peso, centavo por centavo, porque la ciudadanía sabe en qué se gasta el recurso. Entonces, esa es la parte en donde quizás nos lleve tiempo transitar el tema, quizás nos lleve tiempo visibilizar el tema. ¿Por qué? Porque pues desde luego nuestras leyes tendrían que cambiar desde esta perspectiva del derecho indígena, de decir, bueno, no nada más te reconozco que eres indígena, sino que ahora me uno a lo que tú haces, me uno a tus buenas prácticas, y quizás me tengas que enseñar más a mí tus saberes y tus conocimientos que yo a ti, porque yo no puedo venir de fuera y decirte que la ley en su artículo tal dice que tienes que comprobar con CFDI, y que la ley dice que tienes que comprobar con estados financieros, y si tú lo haces de acuerdo desde tu visión, desde tu perspectiva, desde como lo vienes haciendo en un estado de orden, de cómo lo has vivido, es como pues lo estás haciendo. Porque además de eso, en Oaxaca, curiosamente,
417 municipios son por sistema normativo interno y los otros 38 municipios son por partidos políticos. El hecho de estos municipios del sistema normativo interno, ellos no buscan un espacio, sino es porque les tocó, es por escalafón. Si acaso, pues sí se les da la dieta, pero pues una pequeña dieta, ¿no? Que ni siquiera les alcanza solventar a su familia. Entonces, no lo buscan, sino llegan ahí por institucionalidad, llegan ahí porque ya hicieron no sé cuántos espacios, porque ya vieron que cuando empezaron a hacer los primeros espacios, cómo cuestionaban al que llegaba al frente y le decían, oye, pero ¿cómo gastaste este recurso? Y si no me dices, no me aclaras mis dudas, ¿cómo lo gastaste? Pues te quedas sin casa, te quedas, y pues ya no eres ciudadano, te desconozco, ¿no? ¿Por qué? Porque pues en el momento de que ellos bajen la guardia se genera un desorden y no le pueden hablar al vecino a que venga a hacer el servicio. Tiene que ser la misma ciudadanía la que atiende con participación ciudadana con todos los trabajos que se están haciendo. Creo que ese es un punto, una estructura dentro de este diagnóstico que no tenemos nada, ni dentro de nuestras políticas públicas estatales, no se bajaron de acuerdo a esa visión de la pluriculturalidad. Entonces, en esa parte de sentar bases dentro de ese diagnóstico, no hemos logrado avanzar. No hemos escuchado que alguna de las otras 6 sillas hablen del tema en específico. Ni los CPCs, ¿no? Entonces, ¿qué se hizo en el periodo de una servidora? Lanzarlo como una buena práctica de rendición de cuentas de las comunidades originarias, escucharlas. ¿Por qué? Porque ellos desde luego dicen, yo no soy un ratón de laboratorio, tú no vas a venir y vas a escribir qué estoy haciendo. Yo te tengo que decir cómo hago las cosas, ¿no? Entonces, darles la oportunidad que ellos lo manifiesten, darles la oportunidad que ellos nos enseñen, que muestren esas buenas prácticas que traen. Entonces, pues diagnóstico, creo que es tan interesante entrar a ver esa otra parte de México, voltear a ver que pues somos más, en este país convivimos más. Entonces, pues jalemos esas buenas prácticas, incluyámoslo dentro de todo de estos mecanismos, estas herramientas, para que sea parte de la ciudadanía, porque sí entiendo, ya tenemos muchas leyes dentro de ese diagnóstico, pues tenemos una lista de leyes. Pero ¿para qué nos están sirviendo tantas leyes si no tenemos las bases principales? En este caso es la ciudadanía, es la participación ciudadana, es la política de integridad. Si la ciudadanía no un servidor público es ciudadano cuando inicia como servidor público, es ciudadano cuando termina y sigue siendo ciudadano, entonces si ese ciudadano está tan vulnerable a violar las leyes, pues vamos a seguir teniendo corrupción. ¿Por qué? Porque es parte del ser humano. Ese es el riesgo que traemos como ser humano, de ser vulnerados para la corrupción. No somos perfectos, por eso es que el riesgo es tan alto y por eso es que son los mecanismos y por eso es que son los controles de decir, oye, pues hay que ver temas de base, temas que realmente logren generar un impacto para que tú respetes la ley, logren generar un impacto para que vivamos como en mi pueblo, como en San Francisco Yate Villalta, que es un pueblo de historia de 1700 y desde esa fecha para acá han vivido en un pueblo donde no conocen ni siquiera la palabra corrupción. Entonces, ¿cómo han hecho? Tienen un sistema de justicia, tienen un sistema de rendición de cuentas, tienen sus buenas prácticas, su participación ciudadana. Si yo llego y les pregunto, ¿tú sabes qué es gobernanza? ¿Sabes qué es gobierno abierto? ¿Sabes qué es participación ciudadana? Me van a decir, no lo sé.
pero es su modo de vida, así es como lo viven ellos. Entonces, ¿por qué ese diagnóstico? ¿Por qué esa parte tan fundamental del ser humano, de esta vulnerabilidad, no se incluye en cada una de las sillas para que ese diagnóstico mejore, para que nos pinte un mejor panorama, para que después de sentar las bases dentro de las tareas de un comité de participación ciudadana, de armar todo ese rompecabezas que qué vamos a hacer, pues realmente se llegue a un buen puerto, se llegue a un buen fin, y pues eso es lo que quiero compartirte. Muchísimas gracias, Reina. Reina nos comparte esta visión ciudadana y partir de elementos básicos para la comprensión de la parte que más nos importa, que es la ciudadanía. ¿Cómo rendimos cuentas a la ciudadanía? ¿Cómo les involucramos a ser parte activa del sistema? Pero cómo también eventualmente omitimos no solamente a los ciudadanos y a las ciudadanas, sino a los pueblos originarios, ¿no? Entonces, me parece que de pronto pues hay una invisibilidad de que este es un México pluricultural y que el trabajo que tenemos que hacer no solamente desde la participación ciudadana, sino desde las instituciones que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción, es trabajar con todas sus partes. Eso incluye estos pueblos originarios. Gracias, Reina, por esta primera intervención. Y finalmente le doy la palabra al especialista Emiliano Montes de Oca, quien nos va a dar sus puntos de reflexión. Muchas gracias, Emiliano. Muchas gracias, Vania. Pues buenos días a todas, a todos. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Vania, por esta invitación, y la CONAFA, los fiscales, gracias. Pues nos pregunta la doctora Vania cuál es el diagnóstico del Sistema Nacional Anticorrupción. A 8 años de su creación, pues desafortunadamente no ha funcionado. El sistema no ha dado resultados, pero eso no tiene que ver con un diseño del sistema o de la estructura, sino con lo que ya nos mencionaba el doctor Gerardo, una falta de voluntad política. Desde el gobierno federal, desde los gobiernos locales, no ha habido un interés en que este sistema funcione. No se han designado a las instituciones, a las autoridades que hacen falta. Ha habido un atraso en la conformación de las normas. No se han impulsado las políticas estatales anticorrupción, los programas de implementación para tener un plan de acción, una ruta para combatir la corrupción en el país. Por supuesto hay sus excepciones, hay estados que lo han hecho, que son punta de lanza, buenas prácticas, pero hay muchos otros estados que no. Aquí mismo, por ejemplo, en Morelos, no se cuenta con una comisión de selección que nombra al Comité de Participación Ciudadana. El Comité de Participación Ciudadana es la instancia más importante del sistema porque su presidente lo preside. Y actualmente tenemos un solo integrante de CPC en Morelos, que en unos meses termina su gestión, y no tenemos una comisión de selección que nombre al nuevo presidente y a la nueva comisión. ¿Eso que nos habla? Pues que hay un desinterés total de los congresos, de los gobiernos, de que realmente este sistema funcione. Y no solo pasa en Morelos, pasa en muchos otros estados, y tenemos el referente que a nivel nacional tampoco funciona. En Ciudad de México, que yo vengo de allá, que es la capital del país y donde debería de haber también un referente en la conformación del sistema, está inoperante. ¿Por qué? Porque no se le designa presupuesto, porque tampoco se conforman sus instancias. El Comité de Participación Ciudadana tuvo que renunciar porque llevaba 2 años trabajando sin sueldo y de plano no había un interés en destinar recursos para que el sistema funcionara. Entonces, desde la presidencia se menciona, no, es que el Sistema Nacional Anticorrupción es un elefante blanco, es una fachada para tapar justamente la corrupción. Pero la realidad es que el sistema está bien diseñado, es un modelo que es referente a nivel internacional, considera muchos aspectos en la coordinación de instituciones y en la participación ciudadana. Pero si las mismas autoridades no tienen interés en que funcione, en que se estructure, pues obviamente el diagnóstico va a ser que no va a avanzar. Entonces realmente es negativa la percepción que tenemos del sistema, y las únicas instituciones que realmente están haciendo algo, como la Secretaría
ejecutiva del sistema o las secretarías ejecutivas estatales se quieren desaparecer, ¿no? El año pasado hubo una reforma, un intento de reforma desde la presidencia para desaparecer a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, y que realmente nosotros desde sociedad civil hicimos todo un movimiento, hicimos una rueda de prensa y hicimos esta presión para que no desapareciera, y por el momento sigue la Secretaría, pero sabemos que en unos días, el 5 de este mes, va a haber una nueva iniciativa de la presidencia para desaparecer organismos autónomos, e incluso puede ser que toque a las instituciones del Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces realmente no hay este interés de que funcione. Como no funciona, se tacha de que es un elefante blanco y entonces quiere desaparecer. Total que echar para atrás 8 años de construcción de un sistema. Y dijéramos, bueno, tal vez hay un nuevo proyecto para combatir la corrupción a nivel nacional, pero en realidad no lo hay. No hay una estrategia clara desde el Ejecutivo Federal para hacerlo. Entonces simplemente vamos a desaparecer instituciones, vamos a desaparecer un sistema que nos costó 8 años para no tener ninguna estrategia de combate a la corrupción. Entonces realmente es algo que, pues sí, es muy preocupante. Y pues también en la práctica lo vemos, o sea, no hemos avanzado en un índice de percepción de la corrupción a nivel internacional. Llevamos 8 años estancados como país. Hace poco justo la doctora comentaba las cifras, nos hemos estancado, no hemos avanzado. Y si vemos las estadísticas del INEGI, ¿no?, de la Encuesta Nacional de Calidad de Impacto Gubernamental, nos mantenemos en los mismos niveles, entonces realmente no ha cambiado, ¿sí? Ahorita yo veía justamente el lema de esta cumbre que dice autonomía, elemento fundamental para combatir la corrupción. Yo les preguntaría, ¿existe esa autonomía, esa independencia en las fiscalías anticorrupción o en las fiscalías generales? Digo, ustedes conocerán más el contexto político del Estado, pero si hacemos un análisis de las diferentes fiscalías, y empezando por la federal, no hay esa autonomía, no hay esa independencia. Entonces realmente las fiscalías siguen respondiendo a intereses de gobernadores, de presidentes, y tampoco las fiscalías anticorrupción hacen este trabajo independiente, autónomo. Seguimos realmente con estas mismas estructuras y estos mismos vicios. Por supuesto que se pueden hacer reformas, ¿no? Yo justamente revisaba la Constitución de Morelos, la Fiscalía Anticorrupción es nombrada por el fiscal general. Ahí debería de haber una intervención del Congreso para poder hacer un sistema de pesos y contrapesos, buscar la autonomía. Aún así es complicado hallar esa autonomía, pero es necesario, porque si no los grandes casos de corrupción no van a ser investigados. Entonces, para este primer diagnóstico, reitero, el sistema está endeble y todo tiene que ver con esta falta de voluntad política. Sin embargo, no creo que todo esté perdido, no todas son malas noticias, y de verdad considero que lo que nos puede ayudar a que este sistema funcione y que realmente tengamos un combate a la corrupción frontal es la participación de la sociedad civil. Yo vengo de una organización civil, Ethos, Innovación en Políticas Públicas, y tratamos de hacer propuestas de política, de mejora, pero no solamente soy yo, sino que trabajamos con muchas organizaciones civiles en los estados, en diferentes entidades federativas, que buscamos impulsar estas iniciativas. Por otro lado, tenemos a los comités de participación ciudadana, que tenemos aquí a Vania, que es integrante del CPC Nacional, a Reina, que es exintegrante del CPC de Oaxaca, y de verdad que las iniciativas vienen de estos órganos, de los CPCs y de las organizaciones civiles, iniciativas muy interesantes que tienen que ver con la denuncia. Creo que esperaré a la siguiente participación para comentarles un poco de las buenas prácticas, pero creo que en la medida de que la sociedad civil realmente se organice, participe, se mantenga vigilante y monitoree el trabajo de las instituciones, presione para que realmente se hagan estos cambios, es en la medida en que vamos a poder ir disminuyendo los niveles de corrupción. Para terminar esta parte del diagnóstico, yo les dejaría esta reflexión para que ustedes la hagan hacia su estado. Nosotros conocemos a la organización Morelos Rinde Cuentas, ¿no? Trabajamos muy cercanos a ellos, y ellos han denunciado grandes casos de corrupción aquí en el estado, en el sistema de aguas,
y por lo que yo entiendo ha habido un obstáculo para que realmente esos casos salgan a la luz. Yo desconozco, no conozco a fondo cuáles son las implicaciones de estos casos, pero lo que yo sí les invitaría es volteen a ver a las organizaciones civiles, los estudios que hacen, el periodismo, por supuesto. Ustedes como fiscales tienen esa responsabilidad de realmente investigar esos casos y generar las carpetas de investigación, y por supuesto ya al Poder Judicial corresponderá que haya sanciones, pero en la medida en que no hagamos esto, los sistemas y el combate a la corrupción se mantendrá estancado. Por ahora lo dejaré aquí, Vania. Muchas gracias. Emiliano pone en la mesa un punto muy importante y centra su exposición en la participación ciudadana como el pilar más importante del combate a la corrupción. Recientemente lo dijo hace unos minutos Luz María, quien viene de UNODC, comentaba sobre que estuvimos en la COSP en Atlanta en diciembre pasado, y una cosa que me llamaba profundamente y poderosamente la atención era que se nos reconocía en el mundo, estaban ahí todos los países, se nos reconocía por ser el modelo más acabado de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Decía, ustedes lograron esto. Cuando les platicábamos sobre el modelo entre los pasillos, donde todos eran funcionarios de alto nivel, sabían de la existencia de ustedes como fiscales especializados, de los contralores, del trabajo que se está haciendo, y de pronto creo que esto lo estamos subestimando en nuestro país. Porque los otros, de hecho, hubo varios acercamientos de países de queremos llevar a cabo este modelo en nuestro país. Y me parece que esto es lo que menciona Emiliano. Voy a dividir en dos un comentario antes de cederle la palabra a los colegas para esta segunda intervención, y es: si hoy me preguntaran a mí qué se necesita para el combate a la corrupción, voy a tratar de ser objetiva y alejarme un poco del sistema. Creo que se requiere del control interno, el trabajo de las contralorías, se requiere el trabajo de las auditorías, o sea, el ojo externo, ¿no? Porque deben de ser independientes, y de las fiscalías especializadas para llevar a cabo las denuncias, o los tribunales si es que fuese necesario. Pero con estos tres elementos podríamos tener combate a la corrupción. Ahora bien, si me dijeran hoy quién está trabajando ex profeso para el combate a la corrupción, desde mi punto de vista hay tres instancias que su tiempo completo lo dedican al combate a la corrupción. Las fiscalías especializadas, es decir, ustedes, el Comité de Participación Ciudadana y las secretarías técnicas de los estados, porque son las únicas que en su razón de ser son 100% dedicadas a esto. Las otras instituciones en muchas ocasiones no asisten a los comités coordinadores porque dicen, yo ya tengo mi razón de ser, yo ya tengo un trabajo y un propio reglamento interno que me dice lo que debería de hacer. Entonces, estos dos comentarios no van aislados, porque ahora imagínense el potencial que sería trabajar juntos. ¿Se imaginan qué sueño tan ideal? Pues ese sueño lo tenemos en nuestro país. Y ese es el Sistema Nacional Anticorrupción. El trabajo especializado, nuevo, innovador, de especialistas que se han preparado como ustedes. Sé que muchos de ustedes han avanzado en temas técnicos, profesionalizando a sus fiscalías, empezando sin escritorio. Conozco qué les ha tocado vivir. Y también esta parte de valorar un poco más el trabajo que estamos haciendo. Y es cierto, hay quizá pocos resultados respecto a la expectativa que se tiene, pero la verdad es que a mí me da mucho orgullo conocerles a ustedes, porque sé que integran carpetas de investigación, que van a veces ustedes mismos con sus propios recursos. Esto no está bien, pero sé que lo hacen ustedes por
la causa. Y este sueño del Sistema Nacional Anticorrupción debemos de defenderlo, debemos de mejorarlo. Esto también es cierto, lo digo con todas sus letras, hay que mejorar lo que no está dando resultados. Y entonces voy a darles la palabra a los colegas para que nos digan desde su visión. Yo ya dije la mía, un poco para provocarnos y saber si voy bien o no voy bien. Y voy a empezar primero por Reina, y luego por Emiliano, y luego por Gerardo, para cambiar un poco el orden. Saber cuáles son esos elementos como segunda y última intervención, y les voy a decir por qué, porque nos comimos un poco más del tiempo, y luego al final les doy para un tuit, como dicen. Adelante, Reina, por favor. ¿Cuál es? La pregunta es, ¿qué se necesita? El día de hoy les damos la oportunidad de decir una varita mágica, ¿qué cambiarían para que este sistema nacional o el combate a la corrupción? ¿Cuánto nos queda? Vamos a dividirlo en 4 minutos, por favor. ¿Qué se necesita? Bueno, para poder realmente empezar a avanzar en estos temas, es que sí, como bien han comentado, tenemos un sistema tan excelente que pues ni nosotros mismos lo hemos valorado. ¿Qué está pasando aquí con las políticas anticorrupción que cada silla tiene que llevar a cabo? Pues no vienen regionalizadas, no se han aterrizado, no se han implementado, ha sido un reto implementarlas. En Oaxaca seguimos a 2 años de que se aprobaron, seguimos sin implementarlas. Al ir a verlas, pues no, Oaxaca, que somos el 68% de personas que nos describimos como indígena, pues no tiene nada. Entonces, eso nos hace falta. Las fiscalías tienen que voltear, tienen que, debido a que solamente hay un voto dentro del comité coordinador, tienen que voltear y tienen que ver cómo se van a implementar esas políticas públicas, tienen que ver cómo aterrizar esas políticas públicas desde escuelas, o sea, tomar ese gran reto de involucrar a la ciudadanía, tomar ese gran reto de involucrar a la participación ciudadana. Y ese reto, si no empezamos hoy, de aquí a 50 años vamos a estar hablando del mismo tema. Vamos a estar hablando que, al contrario, la corrupción ha incrementado, al contrario, la corrupción sigue causando todos sus daños, todos sus efectos. Tenemos que empezar desde ahorita con primarias, con la educación básica, con la educación media, con la superior, para involucrar a esos nuevos ciudadanos, porque finalmente pues el México de hoy pues será el México de ellos, ¿no? Entonces es un gran reto estar en ese punto. Entiendo yo que cada silla tiene sus funciones, pero si no nos aliamos, si no, porque pareciera que cada quien andamos trabajando por separado. ¿Cuál fue el gran reto en Oaxaca? ¿Qué nos hizo falta? Coordinarnos. Yo les decía, oigan, estas buenas prácticas hay que darlas a conocer, estas acciones que se están haciendo, dale un tuit, replícalo, ayúdanos, tú eres institución, a ti te hacen más caso. Como que pues no había esa coordinación entre nosotros, ¿no? Como que pues ahí avanzas si puedes, ¿no? Y tú pues también, ¿no? Entonces nos hace falta esa coordinación, que es la esencia de la ley del Sistema Nacional Anticorrupción y de la ley de los sistemas nacionales, que es la coordinación. ¿Cómo podemos ayudarnos? Porque no va a haber dinero que alcance para combatir la corrupción. Hay otros mecanismos, y esos mecanismos precisamente son la participación. ¿Qué otra cosa nos hace falta? Pues esta parte de copiar todo lo bueno, todas esas buenas prácticas, y cada ciudadanía tiene buenas prácticas, desde los comités de colonias que ponen ahí ciudadano vigilante, desde los comités de colonias que están vigilando de que si la coladera está mal y que se cayeron 2 niñas y perdieron la vida, de que si no hay luz y acaban de matar a una jovencita en la calle porque pues por falta de luz, porque el municipio nunca puso la luz,
Desde ahí ir involucrando, desde ahí ir participando, apoyar, porque solamente la ciudadanía va a poder resolver sus primeras necesidades diciendo no hay luz y allí están ocurriendo los asaltos. No hay luz porque ese dinero que en lugar de poner los focos pues se van a temas de campaña, a temas de corrupción, se llevaron todo esto, este material y le sirve a la ciudadanía. Entonces, eso es lo que nos hace falta de cumplir. Hay otro riesgo muy alto, y quizás no hemos valorado los riesgos, los hemos minimizado. Cuando hablo de riesgos con los jóvenes de la universidad, les digo, el riesgo es tan fácil, las recomendaciones no vinculantes son parte fundamental para minimizar riesgos. ¿Y qué son las recomendaciones? No te va a afectar, no te va a hacer daño, porque pues es como si mi vecina llegara y me dijera, oye, en esa escalera no pusiste barandal y tu chiquillo se va a caer, ¿no? Se cae, se muere. Entonces, esas recomendaciones, ¿por qué no las hemos valorado? ¿Por qué no las tomamos y realmente las hacemos? Las recomendaciones de contrataciones públicas, de contralorías, de las designaciones públicas y todo, porque tienen sus consecuencias. Entonces, finalmente, si esos riesgos no se toman en cuenta, si esas recomendaciones no vinculantes no se toman en cuenta, el riesgo va a estar muy alto. Va a crecer mucho el riesgo. Gracias. Emiliano. Gracias, rapidísimo. Pues como ya lo comentaba, yo creo que estas buenas prácticas tienen que ver con el acercamiento con sociedad civil. La función esencial del sistema es la coordinación. Entonces, ustedes como fiscales o si hay de otras instituciones, creo que lo que se tiene que hacer es apoyarse de otras instituciones, apoyarse de sociedad civil. Así como Vania, yo también he trabajado en fiscalías, en ministerios públicos, y sé lo que es tener una torre de expedientes, y sé lo que es no tener presupuesto, y sé lo que es no tener capacitaciones constantes, profesionalización, buenos sueldos. Aún así, creo que en la medida en que podamos apoyarnos de sociedad civil, de otras instituciones, podremos hacer un mejor trabajo. Quisiera mencionar algunas buenas prácticas. Hay una organización que se llama TOGIL. Esta organización lo que hace es un estudio, un reporte sobre fiscalías anticorrupción, hace un índice para ver exactamente cuáles son los focos rojos, cuáles son las alertas que hay que tomar en cuenta dentro de las fiscalías. Y además tiene un chatbot que se llama Teo, búsquenlo, está muy interesante, que lo que hace es que ayuda al ciudadano al momento de denunciar. Actualmente este chatbot no está en Morelos, justo ahorita estaba revisando, pero está en 6 estados. Pero sería muy interesante poder acercarse con TOGIL y ver la posibilidad de instaurar este chatbot y utilizar justamente las nuevas tecnologías para ayudar a la denuncia, para que lleguen pues denuncias más completas, ¿no? Yo también entiendo lo que es la dificultad de que solo te digan es que está ocurriendo esto, pero bueno, ¿dónde están las pruebas? ¿Dónde está la evidencia? Bueno, tal vez a través de estas tecnologías pueda servir. También quisiera rápidamente comentar el trabajo que está haciendo la CESNA, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, para crear una ventanilla única de denuncia. Yo entiendo que la plataforma está casi lista y esto va a permitir que justamente el ciudadano sepa dónde denunciar, que se le dé justo más infraestructura o más cobijo a la denuncia, a la protección a denunciantes, y esto al final de cuentas va a ser benéfico para las fiscalías, para la auditoría, para todas las instancias que investigan y sancionan la corrupción. Finalmente, para ya no tomar más tiempo, solamente dejarles estas recomendaciones. Acérquense con sociedad civil, acérquense con las instituciones y hagan la chamba que les toca, ¿no? O sea, dentro de sus capacidades y dentro de lo que tienen en sus manos, no dejen de hacer lo que a ustedes les corresponde. Muchas gracias. Muchas gracias. Gerardo, por favor, para finalizar. Con la varita mágica, como dijiste, de los buenos deseos. Yo fui de los optimistas que cuando se crea el Sistema Nacional de Corrupción, creí. Yo, cuando vi las instituciones que participan en el comité coordinador, dije, ¿qué puede fallar? Ahí están todos, ¿no? Y si todos van a trabajar de la mano coordinadamente, ¿sí? La verdad es que ni se coordinan, ¿sí? Y ojalá hubiera un ambiente, más allá de coordinación, es de colaboración. La coordinación es instrucción, la colaboración es voluntad de que las cosas sucedan.
A mí me gustaría, ¿no?, un comité de participación ciudadana más valiente, ¿sí?, más documentado, metiéndose más en el funcionamiento de las instituciones del comité coordinador, pero también necesitamos una ley que les dé más fuerza. Con todo respeto, en el comité coordinador la presidencia la tenga el comité de participación ciudadana, no se le ve absolutamente nada, no da ninguna ventaja. Yo creo que la participación ciudadana en realidad a la clase política no le gusta, tratan de tenernos lo más lejos posible. Me parece que esta ley, que yo creo que el andamiaje, y coincido con Emiliano, no se trata de desaparecer instituciones, pero yo sí creo que hay que revisar el funcionamiento de las instituciones que forman parte del comité coordinador, por donde se deben de tomar las decisiones de manera colegiada. Y yo, mi experiencia, y lo repito, ¿sí?, no puede ser que una institución tan importante como la Auditoría Superior de la Federación, ¿sí?, el auditor superior tenga la atribución exclusiva de cambiar el reglamento interior. Y con eso puede mover funciones, así puede cancelar, digamos, atribuciones para que un área auditora pueda presentar las denuncias y concentrar decisiones en otra área. Yo creo que lamentablemente el incumplimiento de la ley no genera sanciones. Yo creo que debería de establecerse algún sistema de sanciones, que inclusive podría ir hasta la destitución de algún servidor público por no cumplir con las obligaciones. Por supuesto, el tema de la educación no lo voy a tocar, coincido absolutamente contigo, Reina, hay que trabajar con los niños, la integridad viene desde la casa, ¿no?, la educación. Yo creo que el Sistema Nacional Anticorrupción, y específicamente el Comité Coordinador, debe establecer reuniones de trabajo, no las que hemos visto, son muy bonitas, ¿no?, y están llenas de buenos deseos, con trabajo, ¿sí?, reuniones que, al menos en mi opinión, tendrían que estar la Auditoría Superior, la Secretaría de la Función Pública, la Fiscalía especializada en materia de combate a la corrupción y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Deberían estar trabajando. Insisto, si no hay sanciones en este país, ¿sí?, seguiremos viendo la corrupción, porque estamos viviendo un estado de impunidad, ¿sí? Yo quiero ser optimista, creo y coincido con mis colegas, la participación ciudadana es fundamental. El comité nos representa a todos, no es un club, ¿sí? Cuando yo participé para ser integrante del primer Comité de Participación Ciudadana, me dijeron: ¿cuánto de tu tiempo le vas a dedicar al Comité de Participación Ciudadana? Y les dije que no es de tiempo completo. Sí, ellos ganan igual que lo que gana el auditor especial de cumplimiento financiero en la Auditoría Superior, y yo trabajaba 14 horas diarias. Entonces, el combate a la corrupción no es que le dedique parte de mi tiempo, es que le dedique todo mi tiempo. Es uno de los grandes cánceres que tiene este país. Debemos de trabajar más. Yo confío en el Comité de Participación Ciudadana, sí, confío en personas como la doctora Vania Pérez, que me parece una mujer sumamente valiente, y yo creo, insisto, el Comité de Participación Ciudadana no está para ser políticamente correcto, está para transmitir, ¿sí?, las inconformidades que tenemos los ciudadanos. Ellos nos representan, 5 personas, no son parte de la administración pública. Hay que hacer los señalamientos de una manera valiente y transmitirlos a la sociedad, para que la sociedad, los que son a los que están representando, se enteren de lo que está sucediendo. Yo creo que hay un buen andamiaje. Yo creo que simplemente todo es perfectible. Hay que revisar precisamente este andamiaje y lo que se pueda perfeccionar, que se haga. No podemos desaparecer instituciones. Durante años, yo tengo 66 años, mi noción de estos temas de combate a la corrupción y de corrupción, pues yo creo que viene ya claramente desde López Portillo, ¿no? Y sexenio tras sexenio nos venden el tema del combate a la corrupción, y vino Miguel de la Madrid y vino Vicente Fox, y siempre, y Peña Nieto nos vendió
era un organismo también de combate a la corrupción, ¿no? Y eso a veces me hace no ser muy optimista, porque es decir, finalmente nada ha cambiado. Ojalá los ciudadanos, ¿sí? Tengamos una mayor incidencia, inclusive, porque se habla mucho, y es parte de las campañas políticas, ¿sí? Van a tener más participación ciudadana. La realidad es que no. Quizá debería haber una participación ciudadana como observadores en cada una de las instituciones del Comité Coordinador. Con eso cierro, muchas gracias. Muchísimas gracias, con eso damos finalizado este panel. Gracias por sus participaciones y disculpen, el tiempo siempre es cruel. Muchísimas gracias por sus observaciones. La Fiscalía Especializada en Morelos las tomará en cuenta. A continuación vamos a darles un reconocimiento, por favor, para la doctora Vania Pérez Morales, consejera del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.